vamos a tener un sermón basado en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, donde se habla de 7 bendiciones espirituales en Cristo. Y vamos a tomar en cuenta las bendiciones espirituales en primera y segunda parte, donde se nos habla que hemos sido elegidos en Él y predestinados en amor. Y esto lo tenemos en el capítulo 1, en los versos 3 hasta el 6. Vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, que somos elegidos en Cristo. Y para ello leamos los versos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo puedo decir en primer lugar, gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras comienzan la doxología del apóstol Pablo, la cual continúa hasta el versículo 14. En el desarrollo de este estudio, y si tomo en cuenta de aquí en adelante estar disertando sobre sermones de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, yo voy a estar usando el significado de muchas palabras del idioma griego, porque es importante que nosotros entendamos algunos significados para entender la profundidad de esta carta. La palabra bendito es una traducción de la palabra elugetos, y se aplica solamente a Dios, nunca al hombre. Fíjense qué claro es esto. Se aplica solamente a Dios y nunca al hombre. Entonces, propiamente la palabra significa del que se habla bien, del que se habla bien. Debido al gran propósito de Dios para con el hombre, al que Pablo comenzó a referirse aquí en este versículo, Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra alabanza. Entonces vemos que Dios es llamado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es algo inusual. Si usted lo investiga, no es usual, pues el que se hable de Cristo como Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús a menudo se refirió a Dios como mi Padre, y rara vez habló de Él como mi Dios. Lo tomaba en cuenta a Él como mi Padre. Miren, aquí en Mateo, en el capítulo 27 y el versículo 46, dice así, de esta manera. Versículo 46 de Mateo 27. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pablo usó ambas designaciones en este pasaje, o sea, el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nunca habló de nuestro Dios o de nuestro Padre, incluyéndose tanto él mismo como a sus discípulos, porque su relación con la deidad es única. Eso tenemos que entender. La relación de nuestro Señor Jesucristo con la deidad es única. El modelo de oración, o sea, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, parece ser una excepción, puesto que era una oración que habían de hacer los discípulos y no una oración de Jesús. Aquí en Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 9, tenemos esa declaración. Vosotros pues, recuérdense que esta es una porción del Sermón del Monte y está enseñando específicamente a sus discípulos, no a la multitud. Entonces dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El prólogo que nos presenta el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en los versos 1 hasta el 18, ahí dice que en el principio el verbo que se hizo carne ya existía. O sea, está hablando precisamente de la eternidad del Señor Jesucristo. Además, el verbo era con Dios, que existía en la presencia misma de Dios. En otras palabras, tenemos que entender, hermanos, que estaba cara a cara con Dios y que tenía una comunicación activa con Él. Entonces, el verbo era Dios. Él no era un Dios o el Dios, sino que Dios con todos los atributos de la deidad. Si usted, por ejemplo, consulta el capítulo 2 que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Filipos, Pablo habló precisamente de la naturaleza de Cristo cuando ilustró al Cristo como el que era en forma de Dios. Y por eso aquí, al usar la palabra forma, forma es una traducción de morfe en el idioma griego, que significa todo lo que Dios es. O sea, es su ser más profundo, lo que Él es en sí mismo. Y también aquí se usa la palabra siendo. La palabra siendo es una traducción de uparcho y revela que Jesús continúa en la misma naturaleza que poseía antes de su encarnación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que al ser la esencia misma de la deidad, el Cristo no tomó en cuenta la igualdad con Dios como algo a lo que tenía derecho a asumir, sino que noten que era igual a Dios. Óigase bien, que era igual a Dios, se despojó de la gloria del cielo y por un corto tiempo, entiéndase esto, por un corto tiempo se vistió de carne y se convirtió en una combinación perfecta de deidad y de humanidad. Tenemos que entender esta situación. A Cristo Jesús lo tenemos que comprender en una forma de que cuando Él se humanizó, lo hizo para que nosotros pudiéramos entenderlo a Él, para que nosotros pudiéramos entender su propósito de salvación. Pero una vez cumplió su propósito de salvación,
volvió a tomar su condición totalmente divina de la cual él procedía. Puesto que Jesús es Dios, entonces, ¿en qué sentido es Dios su Dios? Bueno, de acuerdo a la naturaleza humana de Cristo, Dios es su Dios. Por medio de la obra de Cristo, Él es nuestro Dios también. Él es nuestro Dios también. Desde toda la eternidad, Dios ha sido el Padre de quien fue hecho carne y dice que habitó entre nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 14. Entonces podemos nosotros ver que debido a que Jesús es nuestro Señor, Dios es nuestro Padre también, al convertirnos en sus hijos por adopción. Ahí lo dice en Efesios en el capítulo 1 y el versículo 5, en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, cabe señalar que existe una relación única entre Jesús y Dios como Padre que es. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nuestro Señor Jesucristo fue designado Hijo debido a esa milagrosa concepción y por su resurrección de entre los muertos. Dice en Lucas, en el capítulo 1 y el verso 35, Lucas capítulo 1 y el verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego, si trasladamos esta declaración a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, en los versos 3 y 4, se expresa de esta manera. Romanos 1, versos 3 y 4. Dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Nótense esta declaración: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces nosotros podemos ver pues que su relación con el Padre era única porque era el unigénito del Padre. Ahí lo expresa claramente también el Evangelio de Juan. Miren lo que dice en el capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el autor de Hebreos cita Salmos capítulo 1 y el versículo 7. Vamos a Salmos capítulo 1 y el versículo 7, donde se está haciendo esta declaración. Estoy hablando de Hebreos, perdón. Hebreos capítulo 1 y el versículo 7 dice: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Noten el verso 8, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Pablo, hermanos, usó la misma cita en su sermón a los judíos en Antioquía y la relacionó precisamente con la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver?
que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4 y el verso 9, dice: en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí, en el sentido de que era el único que existe con el Padre desde la eternidad y que nace como sucedió de una virgen. Entonces, hermanos, Jesús aludió a esta existencia única cuando dijo a María: no me toques porque aún no he subido al Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y eso lo dice cuando todavía estaba presente en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 17. Entonces nosotros podemos ver que la humanidad de Cristo clamó desde la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba hablando claramente de esa humanidad. Sin embargo, podemos también contemplar la parte divina. Y la parte divina de él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, él estaba completamente seguro en esos instantes de que él estaba volviendo a su Padre, que estaba tomando de nuevo esa condición como aquel verbo que siempre había tenido esa existencia eterna. Por eso, hermanos, tenemos que entender que Dios nos ha bendecido. Qué dichosos debemos de sentirnos nosotros, cómo es que Dios nos ha bendecido con la llegada del Señor Jesucristo, con la presencia del Señor Jesucristo, con la obra que el Señor Jesucristo hizo aquí en el tiempo que Él desarrolló esa obra. Por eso, a continuación, el apóstol Pablo dijo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Él bendice a todos con bendiciones físicas cuando da alimento a todo ser viviente, cuando Él derrama el sol sobre justos e injustos. Dice en en Salmo capítulo 136 y el versículo 25, dando esta declaración: el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Él da alimento a todo ser viviente. Él hace llover sobre justos e injustos. O sea, las bendiciones de Dios son ilimitadas para los seres humanos. Sin embargo, las bendiciones espirituales, hermanos, óigase bien, las bendiciones espirituales son para aquellos que están en Cristo Jesús. Esa es una gran diferencia. Estas bendiciones espirituales son para el pueblo espiritual que mora precisamente en el reino espiritual. Es decir, la adopción que nos ha dado nuestro Señor nos permite a los cristianos precisamente vivir en Cristo Jesús. Muy diferente. Yo no puedo pensar, por eso, con suficiente claridad, que cualquier persona, solamente porque se nombra religioso o religiosa, es mi hermano en Cristo Jesús, sin hacer su voluntad,
sin haber sido adoptado por nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo pensar así de esa manera porque la Escritura no me permite esa manera de razonamiento espiritual. La palabra para los lugares celestiales, aquí se declara eso bien determinado. Y la palabra para designar esos lugares celestiales donde están estas bendiciones para que disfrutemos es precisamente, literalmente, celestiales, o sea, la palabra euparanios se refiere a los lugares celestiales, y con la palabra lugares suministrada claramente. Esta palabra se encuentra 5 veces en Efesios, y hermanos, solamente es usada por Pablo, quien dijo que celestiales es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios como la cabeza de la iglesia. Miren, vamos a Efesios un poco más adelante, en los versos 20 al 22 de este capítulo 1, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si usted une estos contextos antes y después, usted lo acaba de leer en la última frase de este verso 22. Ahí está dejando bien claro que los lugares celestiales es, por decir, la iglesia. Usted está en un lugar celestial, no en el aspecto de lo físico, sino en el aspecto de que usted, juntamente todos nosotros, pasamos a formar parte de la iglesia por nuestra obediencia a Cristo Jesús. Y de esa manera nosotros estamos precisamente en esos lugares celestiales. Entonces tenemos que entender claramente esta declaración que nos presenta la palabra de Dios. Pero hermanos, hay otra cosa bien importante, que nosotros hemos sido elegidos con propósitos divinos. Miren, hay elecciones que en la vida a lo mejor no son agradables. Hay elecciones de una o de otra forma. Hay elecciones de uno o de otro tipo. Pero aquí estamos hablando en el campo netamente de lo espiritual. Aquí estamos hablando netamente en el campo de lo sagrado. Y cuando se nos habla de que hemos sido elegidos con propósitos divinos, tenemos que entender lo que nos dice este versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, la primera bendición espiritual que Pablo menciona es que Él nos escogió en Él. Yo le explico esto con la gran ayuda del Señor. La palabra escogió, que es la palabra eklego, esa palabra eklego significa seleccionar o elegir. Y en el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza siempre en la voz media con el significado de escoger o de elegir para uno mismo. O sea, con el propósito de escoger o de elegir para uno mismo. En este pasaje, pues, Dios es el que hace la escogencia.
Dios, hermanos, es el que hace la elección. Él elige para sí mismo o tiene una preferencia con propósitos divinos. Entonces, así como Dios escogió a Israel con propósitos divinos, miren lo que tenemos en Hechos en el capítulo 13 y el versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Entonces, así como Dios escogió a Israel con propósitos divinos, y Cristo escogió a los apóstoles también con propósitos divinos, miren lo que dice en Lucas, en el capítulo 6 y el versículo 13, dice precisamente sobre esta situación. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, Cristo escogió a los apóstoles también con propósitos divinos. ¿Qué es lo que tenemos que entender, hermanos? Si Dios el Padre procedieron así, de esta manera, si Cristo Jesús procedió así, de esta manera, también Dios nos ha escogido. Es decir, a Pablo y a todos los santos que son fieles, precisamente los fieles en Cristo Jesús, nos ha escogido nuestro Señor. Por eso nos ha escogido en primer lugar con propósitos divinos. Y una interrogante puede ser, hermanos, ¿es esta elección de Dios una elección arbitraria? O sea, una elección antojadiza, de unos para vida eterna y de otros para muerte eterna. Ciertamente, Dios puede, en su soberanía, escoger a una persona específica para realizar algunas labores para Él. Y ahí tenemos una diversidad de casos. Les cito algunos de ellos. El caso de que Él escogió a Abraham en lugar de alguien más para que fuera padre de la nación de Israel. Ahí tiene también el caso que escogió a Jacob en lugar de Esaú para que figurara en el linaje mesiánico, como también escogió a Israel en lugar de otras naciones para producir al Mesías esperado. Entonces tenemos que entender, hermanos, que Dios escoge ciertas personas para realizar tareas específicas. No quiere decir que Dios no esté interesado en los demás. No quiere decir que Dios es excluyente. No quiere decir que Dios es clasista. No quiere decir que Dios desarrolla un proselitismo de élite o de clases. Dios, hermanos, ha usado siempre a las personas con sus propósitos sagrados, con sus propósitos especiales, y que esos propósitos especiales son propósitos de ayuda precisamente para la humanidad. Por eso puedo decir con suficiente certeza que del mismo modo Dios nos ha dado diferentes talentos, diferentes habilidades. Por ejemplo, ¿quién dudaría del derecho que tiene el soberano Dios para hacerlo? ¿Cómo podemos dudar de propósitos divinos? Sin embargo, en el asunto de la salvación eterna, Dios no decreta arbitrariamente que ciertas personas serán salvas y que otras se perderán, sin importar
precisamente lo que hagan o no para evitarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios extiende la salvación a todos. Dice la palabra de Dios en la carta que también el apóstol Pablo escribió a Tito, en el capítulo 2 y el versículo 11, de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres. Por supuesto, a todos los hombres que se quieran someter a Él. Por supuesto, a todos los hombres que quieran ser obedientes. Dios extiende la salvación a todos y todos están invitados a venir a Dios y a aceptar su gracia. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 22 y el verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, noten, el que quiera, voluntad propia, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la decisión de si una persona va a estar entre los elegidos pertenece precisamente a él, pertenece únicamente a esa persona. Él va a decidir si quiere estar dentro de los elegidos por su decisión de obedecer la voluntad de nuestro Señor. Dios ha decretado que todos los que están en Cristo serán salvos y nos permite decidir como creyentes arrepentidos si nos bautizamos o no en Cristo Jesús. Mire, ahí lo expresa claramente en Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿qué podemos ver? Que la persona que obedece el Evangelio está en Cristo y es uno de los elegidos, es uno de los que ha hecho caso a esa elección. O sea, el concepto de ser predestinados para ser salvos, porque a Dios se le antojó, porque a Dios le caímos bien. El concepto de que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación, porque Dios lo decide, es un concepto erróneo, es un concepto totalmente diabólico, no es un concepto de la mente divina. El concepto de la elección es precisamente porque nosotros, al oír la palabra de Dios, hemos decidido a ser obedientes a esa palabra. Y eso mismo le digo a usted, amigo que me escucha. Usted tiene en sus manos de que esa elección sea suya. Usted tiene en sus manos de que esa decisión sea puramente suya, cuando la misma palabra dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, ese será condenado. Entonces, la persona que obedece el Evangelio está en Cristo y es uno de los elegidos. Pedro habló precisamente, miren lo que dice en su primera carta, en el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz
o sean multiplicados. Entonces, ¿qué es lo que vemos claramente? Que los escogidos deciden obedecer a Cristo. Cuando alguien elige obedecer a Cristo, estará entonces entre los elegidos. No podemos negar que Dios tenga la capacidad de conocer, si así lo desea, a todas las personas que serán salvas y todas las personas que se perderán. Sin embargo, repito pues, el concepto que dice que Dios arbitrariamente decide quiénes estarán en el cielo y quiénes serán arrojados al infierno, no es un concepto bíblico. No es un concepto que Él lo haya enseñado. Las Escrituras enfatizan la libre elección del hombre. Por eso quiero terminar diciendo esto, que cualquiera que escoja hacerlo es elegido. Y el que no, no es elegido, porque no lo quiere, porque no lo decide. De esta manera, pues, hermanos, el mensaje es para nosotros que nos sintamos seguros de nuestra elección que hemos hecho, porque lo hemos hecho a través de obediencia a Cristo Jesús. Y de esta manera el mensaje es para usted, amigo o amiga, que no ha obedecido, de que usted puede ser un elegido. ¿Cómo puede ser un elegido? El que usted se someta a la obediencia a Cristo Jesús. Termino acá. Si hay alguien que quiera obedecer,